iría entre estas dos posiciones, o más bien, yo creo que nos queda más fácil ponerlo aquí. Entonces vamos a hacerlo con flechas. Entonces tendríamos de sub 0 va hasta aquí, flecha negra. Luego iría de sub 1 hasta el diámetro externo, 7 centímetros. Y luego tendríamos este diámetro de sub 2. De sub 2. Nos dicen que el diámetro exterior tiene un diámetro interno de 9 centímetros. Pues 9. Y aquí vamos a ponerle entonces que el diámetro 2, diámetro 2, correrlo de quitarlo de acá, y pongámoslo por aquí, 9 centímetros. Listo. Ya tenemos la geometría, la configuración de las aletas, el número de las aletas, y el ejercicio nos está preguntando por la longitud necesaria para que esto salga a 60 grados. Entonces vamos a ponerle aquí tipo J. Entonces ahí va. La pregunta es, ¿cuál es L? L. L es la pregunta. Y para determinar L vamos a necesitar los coeficientes de convección, el coeficiente global pues se puede calcular de la resistencia total y listo. Entonces de momento, ¿alguna inquietud sobre lo que estamos viendo? ¿Está claro lo que está sucediendo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces recuerden que como esto es aislamiento, lo que pierda un fluido en calor lo tiene que ganar el otro, por la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía. Entonces, otro diagrama fundamental antes de arrancar el ejercicio es el de longitud contra temperatura, que es importante siempre hacerlo cuando tenemos flujo interno, porque recuerden que en el flujo interno la tasa de transferencia de calor se calcula con el delta de la temperatura media logarítmica. Y para ello necesitamos el diagrama de temperaturas contra longitudes. Entonces vamos a pegar este esquema, este diagrama aquí. Y aquí abajo vamos a hacer lo que ocurriría con la temperatura y de los dos fluidos al avanzar en la distancia. Entonces aquí tendríamos temperatura, vamos a ponerla en grados Celsius, y aquí tendríamos longitud en metros. Entonces veamos, el agua caliente entra a 90. Entonces vamos a poner por aquí una línea de agua caliente enfriándose. Enfriándose, de hecho, pues iría el enfriamiento, iría hasta el final del intercambiador de calor. Entonces ponemos aquí como el límite. Aquí así. Esta es el agua caliente, pongamos la rojita, se va a estar enfriando entonces vamos a poner desde los 90 grados que tenemos hasta, de hecho ya tenemos la salida, hasta los 60 grados. Y por dentro, entonces, sabemos de hecho que la trayectoria de la flecha de la línea roja es en esta dirección. Esta forma. En esta dirección va el agua caliente, se va enfriando. Y ahora el agua fría, entonces el agua fría vamos a hacer lo mismo por aquí con el agua fría. Pero entonces el agua fría, miren que entra a 20, es decir, tiene que entrar por aquí por debajo.
y saldrá alguna temperatura por aquí, digamos, tiene que salir, no podría salir a una temperatura mayor de 90, porque si no estaríamos rompiendo la segunda ley de la termodinámica. Entonces el límite de salida del refrigerante pues va a ser 90 Celsius, por la lógica que tiene el mismo sistema. Y eso ocurriría cuando la longitud sea infinita. De momento pongámosla así, entonces vamos a poner esta así y voy a poner que el refrigerante, que es este, entra a 20 y de hecho la temperatura del refrigerante, que es agua, a la salida, inicialmente no la conocemos, voy a ponerla como desconocida. Pongamos una flecha aquí que indique la dirección de este flujo, en este sentido. Listo. Entonces ya sabemos, aquí, sea lo que sea, que este pierda es equivalente al calor que el otro fluido gana. Les voy a poner por aquí Q punto, Q, para que esto quede con el acento, Q punto. Entonces lo que transfiera el 1 por primera ley va a ser igual, voy a ponerlo aquí, igual al flujo másico. Y de hecho, pongámoslo de una vez aquí, puede ser al flujo másico de M, entonces que es el M punto nuevamente, entonces otra vez el acento, vamos a copiar lo pegamos aquí, cambiamos Q por M, ese es el M punto de agua caliente por, seguiría por el C sub P, ojo, promedio del agua caliente. Vamos a ver, C sub P promedio, acá, así, C sub P promedio del agua caliente, veces, si puedo sacar las ecuaciones, por, listo, quiero funcionar así, por, abro corchetes, entonces sería la temperatura del agua caliente a la entrada menos la temperatura del agua caliente a la salida. Vamos a visualizar esto un poco mejor. Recuerden, Q punto, por primera ley, va a ser lo que el flujo másico del agua caliente, el C sub P por medio del agua caliente, la temperatura del agua caliente a la entrada, que es 90, menos la del agua caliente a la salida, que es 60. Y esto pues tiene que ser igual a el flujo másico del refrigerante, el C sub P promedio del agua refrigerante, la temperatura del refrigerante, en este caso a la salida, que es la más caliente, menos la temperatura del refrigerante a la entrada, que es la más fría. Noten que como estas dos son iguales, Q punto de un fluido es igual a Q punto del otro fluido, entonces la tasa de transferencia de calor ya la podemos calcular para este fluido, para el agua caliente. Entonces, teniendo Q punto, y dado que también tenemos el flujo másico de refrigerante, pues entonces vamos a poder calcular la temperatura del refrigerante a la salida, solo de la primera ley de la termodinámica. ¿Listo? Bueno, entonces aquí recuerden que el delta TML en el flujo interno se calcula de la siguiente manera. El delta TML, entonces bueno, aquí van dos ecuaciones importantes.
Y la tercera es que en el flujo interno calculamos la tasa de transferencia de calor como el delta TML punto igual, de funcionar las ecuaciones, y vamos a insertar ecuación, es igual al delta TML, delta T sub ML sobre R total. Listo. Entonces, como aquí aparece que esta misma tasa de transferencia de calor es igual a delta Tm sobre R total, recordemos entonces cómo calcular delta TML. Delta TML se calcula como desaparece. Es igual, y abro y cierro paréntesis, a delta T a la entrada. Ya voy a poner este delta T a la entrada, ¿dónde va? Copiémoslo de una vez, aquí. Delta T a la entrada, que sería esta distancia entre T agua caliente a la entrada y T refrigerante a la salida. Entonces este es el delta T0. Bueno, pongámosle una cotica ahí para que veamos de qué estamos hablando. Entonces esta distancia es delta T0. Delta T0. Y esta distancia es delta T1. Entonces voy a poner por aquí, listo, delta T0. Y voy a copiar este y le cambio el delta T0 a delta T1. Entonces ahora, delta TML es delta T0 menos delta T1 delta T0 menos delta T1 sobre el logaritmo natural de delta T0 sobre delta T1. Bueno, vamos a ver si logramos visualizar esto un poco mejor. Creo que esto no está en formato de ecuaciones. Vamos a ver si lo organizo de ecuación. Ahí fue. Entonces, ojo pues, que para poder cerrar el sistema, pues vamos a necesitar que estas dos tasas de transferencia de calor sean igual a la tasa de transferencia de calor que calculamos a través de la resistencia total, donde delta TML es delta T a la entrada menos delta T a la salida, que están marcadas, sobre el logaritmo natural de delta T a la entrada sobre delta T a la salida. Listo, noten que esto es igual también al inverso, perdón, al aplicar el sistema de esta forma, son equivalentes. No me deja. Delta T1 es igual a delta T1 menos delta T0 sobre logaritmo natural de delta T1 sobre delta T0. Entonces, de hecho, esto es equivalente. Ustedes no tienen pérdidas si se equivocan, es decir, no hay forma de equivocarse en la medida que todo tenga coherencia. Bueno, ahora tratemos de analizar un poco las resistencias, porque tenemos 4 atletas. Entonces, a ver, voy a dibujar por aquí, voy a acercarme a este dibujito. Vamos a seguir con el análisis. Entonces voy a copiar esta parte. Me voy por aquí para otra hojita, para otra hoja. Peguemos esto.
y vamos a dibujar el circuito térmico. Entonces, de hecho vamos a tener una resistencia o las resistencias de las aletas. Resistencia de las aletas, que serían 4 aletas. El flujo de calor va a ir de el agua caliente hacia el refrigerante, es decir, va a ir de el azul hacia el naranja. Pero entonces, no importa, vamos a hacer el circuito así sea en reversa, o de hecho, arranquémoslo desde el agua caliente, en la dirección en la que va a fluir el calor. Entonces, va a fluir desde el agua caliente, entonces va a haber una resistencia, tratemos de hacer un poco mejor. Entonces tendríamos una resistencia que de hecho es a la convección con el fluido que va por la región de la corona. Les voy a poner aquí resistencia. Ya sabemos que es convección, es de convección porque es un fluido fluyendo en contacto con esta superficie externa. Entonces es resistencia de convección, sea muy grande, resistencia convección, y sería de quién, del agua caliente. Entonces resistencia, de hecho vamos a ponerle resistencia a agua caliente, y ya sabemos que es una resistencia por convección. Luego, vamos a tratar de seleccionar se tiene una resistencia a la conducción por el tubo verde, entonces por eso pongámosla de esta forma, en serie con la resistencia anterior. Entonces esta es precisamente una resistencia, a ver, pongamos esto aquí en insertar ecuación. Esto es bastante rebelde. No me la convierte en ecuación, bueno. Ahora sí. Entonces, bueno, lo que quería era ponerle esta etiqueta, resistencia a agua caliente, y ahora sí va a seguir la siguiente, que es la resistencia del tubo, y que es por conducción. La resistencia del tubo de cobre, que es esta pequeñita que vemos aquí, y pongámosle una flecha indicando que es esta. Listo. Entonces este tubo es una resistencia a la conducción a través del tubo y es en cilíndricas. Ahora, ¿qué va a seguir? Entonces sigue la resistencia de las 4 aletas. La resistencia de las 4 aletas. Voy a poner esta así. Trato de organizar esto un poco mejor. Sí. La resistencia de las 4 aletas. Entonces voy a poner aquí esta etiqueta. Resistencia 4 aletas. Listo. Entonces ahí quedó. Esta es la resistencia de las 4 aletas. Y fuera de eso, entonces va a haber un paralelo porque hay una zona de base sin aletas. Es decir, toda esta región, toda esta zona verde, toda esta zona, o digamos la interfaz entre lo naranja y lo verde, tratémoslo de subrayar, esta zona, toda esta región, incluyendo todas estas zonas, entonces van a hacer una resistencia a la convección y está en paralelo con esta. Pongamos aquí una línea negra, una de estas dos para saber que están en paralelo. Listo. Y esta sería la resistencia de la base donde no hay aletas. Entonces copio esta. Y voy a decir que esta de aquí abajo es la resistencia de la base sin
aletas. La resistencia de la base sin aletas. Entonces noten que estas en paralelo. Listo, entonces tendríamos, vamos a escribirla, porque entonces, ¿cómo serían las resistencias totales? Entonces vamos a poner por aquí, entonces vamos a decir que la resistencia total entre los dos fluidos va a ser igual, R total va a ser igual a la resistencia del agua caliente más la resistencia del tubo, están en serie, más, como se forma un paralelo entre los dos, con estas dos resistencias, entonces tenemos una resistencia equivalente. Listo, y recordemos que la resistencia equivalente pues será igual 1 sobre la resistencia equivalente, 1 sobre ahí fue. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre, en este caso, la resistencia de la base sin aletas más 1 sobre la resistencia de el paralelo, que es de las 4 aletas. Bueno, entonces ya tenemos cómo serían la resistencia equivalente. Ahora, noten que todas las resistencias, vamos a poner por aquí, la resistencia del agua caliente, como habíamos hablado, es por convección, es igual a 1 sobre pues, el coeficiente de convección del agua caliente por el área superficial por donde va el agua caliente. Entonces, sería por pi vamos a buscar por aquí la letra pi. Entonces, pi, ¿por cuál diámetro? Por el diámetro, teníamos diámetro 0, diámetro 1. Pi por diámetro 1 por la longitud del arreglo, es decir, la profundidad de este sistema, que es, de hecho, esta es la pregunta, ¿cuál es L? Listo, pero esa sería la resistencia del agua caliente. La del tubo, sabemos que es por conducción en cilíndricas, entonces es igual al logaritmo natural del diámetro externo, que es diámetro 1 sobre el diámetro interno, que es el 0, sobre 2 veces la letra pi, 2pi, veces la profundidad, veces la conductividad del tubo, que es la conductividad del cobre. Entonces allá tenemos dos resistencias, la del agua caliente y la del tubo. Ahora, la resistencia de la base sin aletas, entonces es todo lo que ocurra por convección a través de estas superficies. Entonces vamos a escribirla de una vez. Subamos estas. Entonces decimos, vamos a escribir por aquí la resistencia de la base sin aletas va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de convección en la zona donde estén las aletas. Entonces pongamos, es el H, no en el caso, sería el H refrigerante, agua refrigerante, por pi, por el área superficial. Entonces noten que aquí es pi diámetro 0 por L menos el número de aletas por el área de sección de la aleta, es decir, menos, vamos aquí, n aletas, el número de aletas, veces el área de sección de la aleta, que en este caso es el espesor por la profundidad, T veces L.
qué Porque es pi diámetro, estamos hablando de esta zona interior. Noten, pi diámetro por longitud es todo el área perimetral interna del tubo, menos lo que ocupen las aletas, es menos estos pedacitos, que son en este caso 4, por el área que ocupa en la base esos pedazos. Profe, Bases de las profe, el diámetro del agua Listo. caliente. Entonces tenemos, esa sería... ¿Será que no? Noten que aquí, para la base sin aletas, podríamos poner L como factor común y sacarlo del paréntesis. Nos queda faltando la resistencia de las 4 aletas. Entonces, para la resistencia de las 4 aletas, debemos responder a la pregunta, ¿qué tipo de aletas son? Entonces, ¿alguno de los estudiantes tiene idea qué tipo de aleta sería? Voluntario, arriesgado, que se ofrezca a decirnos qué es lo que está pasando. ¿Qué tipo de aleta, dado que la punta de la aleta está así en contacto, o digamos forman esa cruz, qué tipo de aleta es? Yo creo que es a una temperatura específica, ¿no? Adrián, espérate que se me ha apagado los parlantes. ¿Me repites, Adrián, lo que dijiste? Que yo creo que es aleta a una temperatura específica. Pero no conoces la temperatura específica de la punta de la aleta. Por lo tanto, no sabrías a qué temperatura está específicamente la punta. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Por aquí en el chat alguien escribió, vamos a mirar en el chat. El diámetro del agua caliente, pregunta Jover, el diámetro del agua caliente no es de 2. Entonces miremos. Observa que el agua caliente, que es la que va por la zona azul, no intercambia calor con el exterior. Intercambia calor a través del D1. Recordad que tenemos D0 es el interior, D1 el que sigue y D2 es este. Pero la superficie de intercambio de calor es a través de D1. ¿Te queda claro, Jover? Y bueno, ¿y quién me dice? Jover dice que sí, que le quedó claro. Entonces, ¿qué tipo de aleta es? Bueno, ya dijimos, temperatura específica no es porque no nos dicen la temperatura en la punta. Pues sabemos que está inmersa en un fluido y nos dicen de pronto la temperatura, podremos saber la temperatura promedio del fluido, pero no de la punta de la aleta. Para que sea temperatura específica es porque nos dicen en la punta hay un sistema que garantiza que la punta se mantiene a una temperatura de tanto. Entonces, como en este caso no nos dicen eso, entonces Jover dice, es de punta diabática. ¿Por qué? Y en efecto, se puede entender que esto es una punta diabática. Pero el análisis es que, dado que estas aletas conectadas en la punta presentan una simetría térmica, les voy a tratar de dibujar por aquí un diagramita, otro diagrama, en el que voy a mostrar la temperatura en el eje vertical y voy a dibujar temperatura contra posición. Y en este caso me voy a centrar en una línea que atraviese, digamos, el sistema de lado a lado. Entonces observen lo siguiente. En primer lugar, sea lo que sea que ocurra en la posición central,
podríamos decir que ahí va a ocurrir para las aletas una temperatura máxima. Digamos, ahí vamos a tener la ubicación de la temperatura máxima. A ver. O mínima. Profe, sí, ahí sería, ahí se alcanza un máximo. Entonces el cambio de la temperatura respecto a la distancia ya sería cero, está al máximo. Pero máximo, a ver, máximo o mínimo. Porque, a ver, un momento que es que el refrigerante va por dentro, pues de hecho es un mínimo. Entonces va a ocurrir es algo así. Es abajo, una curva cóncava hacia abajo. Exacto, entonces la aleta va a tener, digamos, un desempeño, digamos, de esta forma. A ver, yo trato de dibujar líneas para guiarme. Entonces, vamos a tener como referencia lo que va a ocurrir en la aleta. Entonces, en la aleta, entonces va a tener, en la punta va a haber un mínimo. Y en este punto, pues que sería la temperatura de la base, listo, ahí tendríamos esa temperatura de la base. O aquí en la punta tendríamos un mínimo. Lo que quiere decir que en este punto específico podemos decir que la derivada de t de r es igual a 0. Es decir, ahí hay un mínimo. En este punto hay un mínimo. Y noten que decir que de t de r igual a 0 en la punta es equivalente a decir que no hay transferencia de calor por la punta. En ese orden de ideas, la punta es adiabática. Fuera de eso, entonces, a ver, lo que le estaba diciendo del espejo. Si notamos que aquí, si hacemos el espejo de esta imagen, vamos a tener una simetría térmica completa en la que, sea lo que sea que ocurra del lado izquierdo, del lado derecho, de la zona central, es exactamente lo mismo. Por tanto, no puede haber transferencia de calor de un lado al otro de la simetría térmica. No puede haber transferencia de calor, dado que si la temperatura es igual aquí y en el equivalente al lado de la simetría, no puedo cruzar esa frontera. Por tanto, es adiabática. Entonces, siendo adiabática, pues vamos a poner que la resistencia de las 4 aletas, voy a escribir por aquí, resistencia 4 aletas, punta adiabática, es igual, entonces, es igual a 1 sobre el número de aletas por, entonces, la raíz, la tasa de transferencia de calor para aletas con punta adiabática es proporcional al número de aletas por la raíz. Entonces, vamos a insertar aquí por la raíz de H en el que esté inmersa la aleta. Entonces, las aletas, en este caso, están en el refrigerante. P, que es el perímetro de la aleta. Voy a empezar a poner por aquí de una vez esas formulitas. Pero recuerden que P es el perímetro de la aleta. Es P. Para la aleta va a ser igual a 2 veces la profundidad de la aleta más el espesor de la aleta. Entonces, HP, la conductividad de la aleta, que es la conductividad del cobre, por el área de sección transversal de la aleta, y ya sabemos que A sub C, voy a poner por aquí otro espaciocito para A sub C, entonces A sub C va a ser igual a L veces T.
L veces T. Entonces ahí vamos acumulando las fórmulas que vamos necesitando. HP cada C y sigue, entonces sigue la tangente hiperbólica, pero por fuera del radical, tangente hiperbólica de M por la longitud de la aleta. Entonces vamos a poner por aquí M. Recordemos que M es igual a la raíz, de hecho esta me sirve, M es igual a la raíz de HP sobre K por A sub C. Ahí está, raíz de HP, K A sub C. La longitud de la aleta en este caso, entonces, la longitud de la aleta sería entonces igual a, vamos a analizarla. Entonces tenemos diámetro 0, podemos decir diámetro 0 dividido 2 en realidad, diámetro 0 y la tendríamos en cuenta hasta la zona, hasta toda la mitad, o podríamos tenerla en cuenta hasta la puntica, entonces le restaríamos este espesor de la aleta. Cualquiera de las dos aproximaciones es una aproximación, estaría bien. Con eso no... Entonces vamos a ponerla de manera más precisa, que sería igual al diámetro sub 0 sobre 2. Ese nos da el radio. Menos el espesor sobre 2. Listo. Listo. Esa es la resistencia de las 4 aletas. Ya tenemos listadas todas las resistencias. Profe, ¿no sería solamente diámetro sobre 2? La aproximación estaría bien. Ambas están bien. Es que mira que diámetro sobre 2 te da el valle, exactamente, te daría en todo el centro. No tendrías que restarle el espesor dividido 2. Pero nota que la puntica no está en todo el centro, sino que estaría cubierta. Ya. Pensé que lo estábamos contando era desde el centro. Sí, no, ya. Pero, como te digo, va a dar muy aproximado a ambos. Es decir, no hay problema si utilizamos cualquiera de los dos valores. De todas formas, pongámoslo así, es una aproximación más precisa. Y allá tenemos entonces las resistencias. Entonces, ojo, la longitud del arreglo va a salir cuando equilibremos o cuando encontremos que la tasa de transferencia de calor a través de la resistencia total va a ser igual a la tasa de transferencia de calor por la primera ley. Y solo hay una longitud que garantiza que esto va a ocurrir. Entonces, listo, ahora nos falta determinar H. Entonces, ojo, noten que estos procedimientos con convección son un poco largos. Entonces, vamos a analizar cómo determinar H. Entonces, recuerden que en la convección interna todo va a depender del número de Nusselt. Vamos a tener Nusselt. Es Nusselt del agua caliente. Y para seleccionar ese número de Nusselt, entonces, es flujo interno. De hecho, ambos son flujo interno. Pero necesitamos saber el Reynolds. Recuerden que el número de Nusselt es una función del número de Reynolds y del Prandtl. Entonces, necesitamos saber si el Reynolds en el diámetro 0
es laminar o turbulento. Laminar o turbulento. Entonces hay que calcular los números de Reynolds. Y ya sabemos que Reynolds para, pues a ver, pongo esto en formato de ecuaciones. El Reynolds del diámetro cero. El Reynolds del diámetro cero lo tendríamos que calcular con Reynolds del diámetro cero va a ser igual a la velocidad a través de cero. Es decir, la velocidad que vaya por el interior. El diámetro hidráulico, pues vamos por el diámetro hidráulico a través de cero. Y recuerden, como el tubo interior, pues es un cilindro, entonces es un cilindro pero tiene aletas, entonces necesitamos calcular el diámetro hidráulico en realidad de estos espacios. Recuerden entonces, Reynolds es la velocidad, el diámetro hidráulico sobre la viscosidad cinemática del fluido. Bueno, entonces vamos, de diámetro hidráulico y aquí iría nu, que es la viscosidad cinemática, letras griegas, nu, y digamos que este es lo que va por dentro, es el refrigerante. Entonces, B, el viscosidad cinemática del refrigerante. Listo. Entonces, recuerden que el Reynolds crítico es 10.000 para utilizar la correlación de Ditus-Volter. Entonces, si RE es mayor que 10.000, coma, la longitud sobre el diámetro 0 es mayor que 10, y Prandtl está entre 0.6 y 60, podemos usar la correlación de Ditus, la correlación de Ditus-Volter. Listo, entonces, ¿cómo calculamos el diámetro hidráulico en este caso? Entonces, el diámetro hidráulico voy a copiar este pedacito. Listo. Entonces, diámetro hidráulico, el diámetro hidráulico por el diámetro cero es igual a 4 veces el área de flujo sobre el perímetro. Pues bueno, vamos a analizar qué es el área de flujo. Pues es igual al número 4, hacerlo así, 4, y el área de flujo, entonces, a ver, yo copio por aquí este pedacito. Entonces, el área de flujo en esta región naranjada va a ser igual a pi por el diámetro 0 al cuadrado sobre 4. Entonces va a ser igual a pi de sub 0 al cuadrado, y de hecho sería pi cuartos de sub 0 al cuadrado. Entonces, área de flujo es pi cuartos de diámetro al cuadrado, menos lo que ocupen las 4 aletas, menos, vamos a poner 4, o el número de aletas, menos el número de aletas, veces lo que ocupen las aletas en la sección transversal, que sería, podríamos decir, que es
diámetro 0 por T a ver, sería 2 veces el diámetro 0 por T, sería como quitar 2 crucecitas. Entonces, 2 veces el de 0 por T es como quitar 2 cruces. Listo. Sí, listo. Lo podríamos dejar ahí. ¿Están de acuerdo? O lo podríamos restar estos 4 rectángulos. Pero bueno, esta aproximación está buena. El área de flujo, entonces, pi cuartos de diámetro cuadrado, que es todo esto, menos lo que ocupen las aletas. Listo. Y el perímetro mojado, en este caso, es todo lo que esté en contacto con las superficies. Entonces tendríamos, el perímetro mojado sería igual a pi nuevamente, pi de sub 0. Entonces pi de sub 0 me daría todo lo que está tocando en esta superficie, menos, a ver, pi de sub 0, sí, todo lo que está tocando en el perímetro, en este perímetro interno, menos el número de aletas veces el espesor de la aleta. Entonces ya tenemos estos perímetros de este diámetro 0 quitando el espesor de la aleta. Ahora lo que ocupan las aletas más estas longitudes, vamos a poner que son en realidad 8 veces la longitud de la aleta, 8 veces la longitud de la aleta, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces esa longitud. Entonces ahí ya tenemos el perímetro mojado para lo que está ocurriendo por la parte interna. Listo. Ojo que ese diámetro hidráulico se utiliza en el Reynolds y se va a utilizar en el Nusselt. Entonces aquí voy a poner, ojo que el Nusselt, número de Nusselt va a ser igual a el coeficiente de convección. Estamos hablando de lo que va por dentro, es el refrigerante. Entonces yo aquí de hecho creo que tenía Nusselt refrigerante. Entonces Nusselt refrigerante va a ser igual al H refrigerante, o sea, el coeficiente de convección del agua refrigerante, H diámetro hidráulico, H diámetro hidráulico 0, sobre la conductividad del refrigerante. Listo. Entonces eso para lo que está ocurriendo por el interior. Ahora vamos a analizar la corona. Entonces para la corona. Tenemos, este es mucho más fácil. De todas formas voy a poner aquí. Necesitamos determinar el Reynolds de la corona. Entonces el Reynolds de la zona azul. Yo pongo por aquí. Reynolds. Copio este. El Reynolds del diámetro, voy a poner aquí más bien corona. Va a ser igual a la velocidad que vaya
el agua caliente, de hecho, aquí sí es el agua caliente. El diámetro hidráulico del agua caliente sobre la viscosidad cinemática del agua caliente. Listo, entonces aquí tenemos el diámetro hidráulico del agua caliente el diámetro hidráulico del agua caliente va a ser igual a 4 veces el área de flujo a 4 veces el agua de flujo del agua caliente sobre el perímetro mojado. Listo. Entonces, aquí, ¿en qué se convierte esto? El área de flujo del agua caliente, tomando esta imagen como referencia. Entonces, el área de flujo del agua caliente es esta, que sería igual al número pi. El número pi. El número pi, y de hecho es 4 veces el número pi por el diámetro, en este caso, recuerden que este era el diámetro 2, 4 pi, diámetro 2 al cuadrado, y es pi cuartos del diámetro cuadrado, del diámetro 2 al cuadrado. Voy a cerrar esto entre paréntesis, menos lo que el diámetro 1 al cuadrado, menos el diámetro 1 al cuadrado. Menos el diámetro 1 al cuadrado, sobre el perímetro mojado, que sería pi por el diámetro externo más, entonces voy a paréntesis, más pi por el diámetro 1. Listo. Recuerden que, bueno, aquí se puede eliminar. Y sobre el perímetro mojado. Entonces, ojo que aquí solamente estoy, a ver, si perímetro mojado es este, 4 veces el área de flujo es esta. Recuerden que eso es una diferencia de cuadrados perfectos, que esto se puede descomponer en una suma y una resta. De sub 2 vamos a poner a ver si funciona. No está funcionando. Bueno, a ver, nuevamente. Da la diferencia de los diámetros. Este es igual a la suma por la diferencia. Suma veces la resta. Bueno, entonces recuerden que como esto es esto, finalmente esto se va a reducir a el diámetro 2 menos el diámetro 1. Listo, entonces ya con el diámetro hidráulico podemos calcular pues el Reynolds de la corona. Con el Reynolds de la corona podremos decidir qué correlación utilizar. Y con el Reynolds encontraremos el Nusselt. Con los Nusselt, los coeficientes de convección, y con los coeficientes de convección, la resistencia total. Y finalmente podremos igualar la tasa de transferencia de calor, esta,
a las de la primera ley de la termodinámica para determinar L. ¿Alguna pregunta al momento? Noten que el ejercicio tiene bastantes detalles, requiere bastantes pasos. De momento no le hemos puesto números, ya pasaremos ahí, pero entonces son las 3:15 y 16. Vamos a interrumpir la grabación ahí y en la segunda parte vamos a resolver en IES este mismo problema. ¿Listo? Ya metiéndole números y ya pasando estas ecuaciones al sistema.